Buenos días, mi nombre es Manuel Aquino y yo voy a proceder a hablar sobre el conjunto de los números complejos. Ok, primero hay que definir qué es un número complejo o qué es el conjunto de los números complejos en general. El conjunto de los números complejos básicamente consistiría en una extensión del conjunto de los números reales, incluyendo otros factores derivados que de alguna manera hacen que la extensión de este conjunto de los números reales compleja o un poco más extensa en comparación. Ok, si vemos el conjunto de los números complejos, podemos decir que esta diferencia del conjunto de los números reales se utiliza las funciones polinómicas con diversas raíces negativas o positivas, siendo un cambio bastante drástico en comparación al conjunto de los números reales. Uno de los primeros puntos que hay que tratar acerca del conjunto de los números complejos es básicamente la implementación del plano complejo. De esto también se puede hablar que el plano complejo es un plano cartesiano o una especie de plano cartesiano en comparación al relativo dentro de la matemática. Pero en este caso, este posee las unidades imaginarias, las denominadas unidades imaginarias. Y en este caso se pueden establecer de forma horizontal y vertical. En la parte horizontal se pueden ver las partes de los números reales ya conocidos anteriormente. Y en la parte vertical se puede ver una extensión de lo que cumpliría las unidades imaginarias, que son derivadas de las potencias de i, que procederemos a explicar después en esta misma microclase, por así decirlo. Ok, si hablamos directamente del conjunto de los números complejos y lo que esto deriva dentro de nuestro mundo, podemos decir que los números complejos son bastante importantes, ya que son utilizados constantemente en diversos campos del álgebra, de la matemática en general y de la física cuántica, además de diversos términos de aerodinámica y diversas ecuaciones existenciales y diversos puntos matemáticos en sí, siendo que el conjunto de los números complejos dentro de la matemática y el campo de la misma posee una gran relevancia, dando pie a una extensión bastante grande en comparación a la relevancia que posee el conjunto de los números reales. Ok, si procedemos a hablar un poco de la historia del conjunto de los números complejos, podemos hablar directamente de lo que representaba esto a los inicios de la época, antes de la existencia de Cristo. Esto podríamos irnos directamente a la parte donde se encontraron los griegos, obviamente los de la cuna de la matemática. En este caso, estos encontraron los primeros polinomios que poseían algún tipo de potencia, ya sean positivas o negativas, dando pie o dando un indicio, por así decirlo, de lo que los números complejos iban a llegar a representar. Posteriormente, si hablamos de un punto más fuerte dentro del conjunto de los números complejos, podemos hablar de lo que estableció René Descartes en el año 1545 y aproximadamente en el siglo XVI. Este directamente estableció diversos parámetros dentro de los grados de potencia de los números complejos y estableció otros parámetros, por así decirlo, del plano complejo y algunas partes del indicio al, por así decirlo, el diseño que este iba a tener posteriormente a lo establecido por los diversos científicos norteamericanos dentro del campo de la matemática, que de alguna manera establecieron diversos consensos acerca del conjunto de los números complejos y lo establecieron correctamente. Hasta la actualidad el conjunto de los números complejos se ha establecido de una manera bastante, por así decirlo, concreta, ya que de alguna manera, valga la redundancia, el conjunto de los números complejos ha dado pie a una extensión de la matemática en general, y esto ha resistido o ha generado directamente como consecuencia que el conjunto de los números complejos haya abierto diversas puertas al campo de la matemática y no se haya quedado en el conjunto de los números reales, que no tiene tanta extensión y no es tan complejo como su nombre lo indica en este caso. Ok, si podemos hablar sobre una explicación del conjunto de los números complejos y de lo que este representaría, por así decirlo, dentro de la matemática en sí, podemos hablar de que el conjunto de los números complejos está establecido en dos partes generales, por así decirlo. La primera es que la regla general, por llamarlo de alguna manera, está establecida por una parte que es correspondida con una conjunción. Esta conjunción está dada por una parte de números reales y otra de parte de números imaginarios. La primera parte es la de los números reales y esta siempre está denominada con algún tipo de número o algún tipo de letra que sea correspondiente a este conjunto, y la otra a la parte imaginaria, que ya puede tener como indicio a las potencias de i, etc., siendo algo bastante grande en su alrededor de lo mismo. Ok, ahora si procedemos a hablar sobre las potencias de i, podemos hablar directamente de las potencias imaginarias. Estas poseen una mayor complejidad y usan las potencias de alguna manera para poder tener una correlación dentro de la matemática. En este caso,
vemos que aquí se encuentran diversos indicios de i con esta letra como base de cada potencia, y se pueden ver diversas secuencias que se cumplen dependiendo de la correlación de cada uno de estos elementos. Esto a su vez genera que el conjunto de las potencias de i estén dadas de 4 en 4 y estas sean divididas al conjunto de la potencia que se quiere buscar. Es decir, en este caso se quiere buscar la potencia de i imaginaria del número 22. Lo que se hace básicamente es dividir el número que estás buscando entre 4. Agarras el resto y posteriormente haces, por así decirlo, una especie de regla o de presentación que es derivada del ejercicio. Se colocaría básicamente la primera base de i y se pondría 4 entre paréntesis el número que se puso en el dividendo. Posteriormente se multiplica por el número que está en el resto y esto daría como resultado el número del resto. En este caso el resultado sería menos 1 y por así decirlo sería el término de la operación. Ahora posteriormente estaríamos con el número 27, que sería la potencia de i que se está buscando. En este caso se divide entre 4 de la misma manera y haríamos el mismo procedimiento que el anterior. Pondríamos la base de i, posteriormente encontraríamos el número 4, que es el que siempre se utiliza en este indicio, y posteriormente se colocaría el número del dividendo. Se multiplica por el número que nos dio en el resto y como resultado se daría también el número que nos dio en el resto. Para que en este caso, según la operación, i elevado a la 27 es igual a menos i. Okay. Dando ya por concluida la microclase, se puede decir que básicamente este tipo de números complejos y este tipo de operaciones matemáticas se ven bastante establecidas dentro de nuestra sociedad, gracias a que estas ayudan constantemente en diversos campos como la ingeniería en general, o en algunos campos de dinámica y en diversas áreas que podrían emplear a la matemática para su existencia y para probar que estas de alguna manera pueden desarrollarse constantemente. Gracias a esto existen este tipo de conjunto de números complejos o números reales en cualquier tipo de operaciones matemáticas que nos ayudan constantemente a, por así decirlo, generar un mayor futuro dentro del campo de la tecnología y el campo de nuestra evolución como raza humana, etc. Muchas gracias.